de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba. Saludo a todas y todos en esta fórmula perfecta que buscamos desde lo cotidiano ir construyendo una comunicación diferente, una comunicación que logremos ir dándole vida a lo que es hoy una estrategia perfecta en unión nacional, que es sin duda el amor a la patria, la independencia, la soberanía, pero también la cotidianidad que es importante en esta visión estratégica de quiénes somos como venezolanas y venezolanos y qué es la Venezuela de hoy. Porque la importancia es hoy algo que es la relevancia en nuestra conciencia. Es una Venezuela en paz que nos ha costado a todas y todos ir llevando este proceso constitucional. Y tengo siempre la Constitución. Saludar a nuestro presidente, doctor Nicolás Maduro Moros, doctor en Seguridad de la Nación. Son los grandes detalles hoy de cómo se tiene que llevar esa visión holística que es los derechos de todas y todos, pero la corresponsabilidad que tenemos todos. Saludar igualmente a nuestro ministro de la Paz, el capitán Diosdado José Cabello Rondón. Acá, sí. Saludarlo, de verdad, al equipo del Mazo Dando. Ya está Coquito, vale, ojalá que me esté viendo por allá. Y a todo ese equipo perfecto de nuestro Ministerio de Interior, Justicia y Paz en unión popular, militar y policial. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque está la Constitución aquí, es la corresponsabilidad. Cuando uno ve la corresponsabilidad uno se conecta y hoy tenemos un invitado de lujo, al doctor Emilio Hernández. Bienvenido, profesor. Gracias. Investigador de nuestra Universidad Simón Bolívar. Saludar a la familia de nuestra Universidad Simón Bolívar, como también del sector universitario, la FETU. Saludo a la Federación de Trabajadores Universitarios. Y también lo que es hoy el Instituto para el Estudio de América Latina. Por aquí estuvo el doctor Víctor Teotisco, vicerrector académico. Yo saludar a Estefan, parece que él está cumpliendo agenda como rector de la Universidad Simón Bolívar. Yo saludarlo, ojalá que nos pueda estar viendo por el tema de las plataformas, que estamos conectados. Quería de verdad darle la bienvenida, agradecerle que se haya tomado un momento de su agenda estratégica en el aprendizaje, pero también en la investigación. Hoy tenemos varios temas. Quería que saludara a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a aportar las reflexiones personales sobre todos los temas que están sucediendo. Son bastantes. Por ahí escribió sobre Palestina, que siempre ha escrito eso, y teníamos unos videos. Sí, yo escribo sobre diferentes temas, claro, ¿no? varios. Sobre todo en estos momentos tratando de insuflar confianza, ¿no? y fe en que realmente en el fondo lo que nos están haciendo, las agresiones, nos van a hacer
nos están haciendo mucho daño momentáneamente, pero a la larga nos van a hacer mucho bien. O sea, es una cosa que ha sucedido, por ejemplo, con el tema económico. El bloqueo nos hizo mucho daño, redujo los ingresos del país y el presupuesto nacional a cantidades de un 10% o menos. Pero ¿qué ocurrió a consecuencia de eso? Que se empezó a incrementar la producción no tradicional y hemos tenido incremento, casi que llegamos al 100% en seguridad alimentaria. Entonces, y lo que está sucediendo de la agresión militar con este asunto de las lanchas que están destruyendo en el Caribe, que está trayendo como consecuencia la unidad nacional. Entonces, como se dice por ahí, que no hay mal que por bien no venga. Vamos a sufrir posiblemente acciones de agresión, pero eso nos va a fortalecer. Sí, fíjate, hay algo muy importante, profesor, porque sé que usted investiga todos los temas que tienen que ver hoy con nuestros ámbito económico, y no es casual. El doctor Emilio tiene tiempo viniendo para acá, quiero agradecerle, y fue como una predicción estratégica de nuestros universitarios, tanto de Víctor Teotico como de Emilio, como decíamos en su momento, que era la coyuntura, y ver lo que es hoy en el ámbito alimentario. Quiero agradecerle, por eso es que Referente Informativo es muy celoso, porque tenemos siempre investigadores, y quiero agradecerle a nuestra audiencia, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, a Gran Polo Patriótico, nuestra delegada, nuestro delegado, al militante de la patria, pero también al que está en otras aceras, que sé que están hoy conscientes en la defensa de nuestro Estado-Nación. Ahí tenemos lo que está pasando en Palestina. Veámonos en ese espejo que estamos condenando el genocidio, lo que es una guerra, el por qué hoy llamamos a la paz, el por qué la coyuntura era organizarnos ante 1041 medidas coercitivas que hemos tenido hoy, la neutralidad que le hemos dado hoy con los empresarios, con los emprendedores, con los trabajadores, con todas y todos en Unión Nacional, hemos neutralizado en ese ámbito de alimentos, pero vamos a continuar. Y el imperio no se queda tranquilo, el imperio busca implosionar a los pueblos. Veamos hoy esa enseñanza de lo que ocurre en Palestina y hoy un mundo despierto, condenando eso. Yo quiero saludar a Hispan TV. Hemos sacado estos videos, quiero saludar a Marcos Salgado, quien es el que está de corresponsal en la Venezuela de hoy, como también a esa televisora hermana, que da hoy una visión real de lo que ocurre allá. Vamos a verlo para comentar, porque usted está escribiendo, usted también está escribiendo todos esos temas, vamos a verlo. En directo nos enlazamos con la Franja de Gaza para las recientes novedades en el enclave palestino con nuestra corresponsal Judá Hegazi. Saludos cordiales, Judá, adelante con ese informe. Sí, bien, Cristina, en el día de hoy, 7 de octubre de 2025, se cumplen justamente 2 años desde el comienzo de esta guerra genocida israelí. El pasado 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza despertó bajo bombardeo y desde ese día, lamentablemente, la situación no ha volvido a ser como antes. Han sido unos 2 años bastante complicados, 2 años en donde cada día han muerto personas, Israel ha destruido viviendas civiles, ha bombardeado hospitales, colegios. Acorde a la Oficina de Medios del Gobierno, durante estos 2 años más de 67.000 personas han muerto. Aproximadamente también se estima de que quedan bajo los escombros aproximadamente unas 9.500 personas y por lo tanto estamos hablando de un total de víctimas de más de 76.000 personas. También se reporta de que aproximadamente unas 180.000 personas han resultado heridos. De estas personas, aproximadamente el 45% son lesiones bastante graves que necesitan tratamiento en el exterior y que hasta el momento no han podido salir para tratarse fuera de la Franja de Gaza.
También en lo que se relaciona al sistema sanitario, durante esta guerra, durante estos 2 años, Israel ha sacado fuera de servicio y ha bombardeado aproximadamente 35 hospitales de un total de 38. En este momento hay aproximadamente 25 hospitales fuera de servicio y 13 activos, pero aproximadamente casi el 90% de los hospitales en cualquier momento de la guerra han sido bombardeados o han tenido que ser sacados fuera de servicio. También en lo que se relaciona a los colegios, aproximadamente el 95% de las estructuras de los colegios que sirven en este momento como refugio para cientos de miles de gazatíes también han sido objetivo de ataque y han sido sacados fuera de servicio y han sido incluso parcialmente o totalmente destruidos. También en lo que se relaciona a los periodistas, Israel durante estos 2 años ha asesinado a más de 250 periodistas, a trabajadores en los medios de comunicación, solamente por el simple hecho de levantar la voz, de mostrar al mundo lo que ocurre realmente en la Franja de Gaza, para enviar el mensaje de estas más de 2,5 millones de personas que se encuentran atrapadas aquí en la Franja de Gaza. También Israel ha asesinado a un gran número del personal médico. Estamos hablando de que más de 1.700 grupos de personal médico, entre ellos paramédicos, médicos, enfermeros, además de cuerpos de bomberos y cuerpos de defensa civil, han sido asesinados durante esta guerra genocida. También Israel durante estos 2 años ha utilizado el hambre como arma de guerra. Durante todo este tiempo más de 460 personas han muerto, de entre ellos 150 son niños, son menores de edad, al no poder encontrar fórmula infantil, al no poder encontrar leche. Durante todo este tiempo Israel lleva imponiendo un asedio bastante complicado en el interior de la Franja de Gaza, literalmente. Y en este momento las fronteras están completamente cerradas. Israel impide la entrada de suministros médicos, de medicamentos y de combustibles, lo que agudiza mucho más la crisis humanitaria que se vive en el enclave. Y en el día de hoy, en el 7 de octubre, a pesar de que se están llevando a cabo negociaciones en Egipto, en la zona de Sharm el-Sheikh, hasta el momento los ataques de Israel continúan. Durante todo el día de hoy los ataques se han centrado sobre todo en el norte de la Franja de Gaza, concretamente en la ciudad de Gaza. Israel, al parecer, aunque supuestamente había recibido la orden de parar los ataques militares israelíes para llevar a cabo las negociaciones, hasta el momento no se ha llevado a cabo. Hasta este mismo instante los misiles y bombardeos caían en el interior de la Franja de Gaza. En lo que va de día, aproximadamente más de 15 personas han muerto en este segundo aniversario de esta guerra genocida, y por eso podemos ver, Cristina, cómo día a día hay personas que mueren. Y los deseos de los gazatíes en este segundo aniversario es que la guerra acabe cuanto antes, es que este sufrimiento pueda acabar lo antes posible, que este derramamiento de sangre pare, de que esta destrucción, esta muerte, ese continuo miedo en el cual llevamos viviendo 2 años consecutivos se detenga y que la paz vuelva a vivir en el interior de la Franja de Gaza. Que sea así, efectivamente. Nosotros necesitamos información de primera mano, actualizar qué es lo que está pasando allí en el enclave costero. Por ello establecemos contacto con nuestra corresponsal permanente allí en Gaza, Uda Egazi, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos que nos pueda atender hasta ahora. Uda, gracias una vez más por estar con nosotros. Importante como siempre, Uda, conocer de primera mano, gracias a ti, cómo está la situación allí en Gaza, tomando en cuenta las distintas variantes. Por ejemplo, el régimen israelí, lo hemos conversado, sigue atacando con todo a la población gazatí, a pesar de este plan de 20 puntos de Trump que requiere en primera instancia que Israel detenga los ataques, pero Netanyahu, como de costumbre, no hace caso y Estados Unidos se lo permite. Además, queremos conocer también a través de ti, Uda, detalles relacionados con esa reunión indirecta entre Hamas y el régimen israelí hoy en Egipto, con Hamas teniendo los puntos muy claros, teniendo el apoyo del pueblo palestino y de los movimientos de resistencia en cuanto a debatir aspectos críticos de este plan de 20 puntos de Trump, que no se niega a aceptar para rabia de Israel, pero que considera que hay que rectificar en algunos puntos. Queremos que nos cuentes en detalle, Uda, todos los detalles de lo que está pasando allí en Gaza y se espera que pase en las próximas horas. Bienvenida, gracias por estar aquí.
Sí, Carlos, es cierto, a pesar de que el mismo presidente estadounidense Donald Trump había anunciado el pasado viernes, después de recibir la respuesta de Hamás, de que Israel debía de detener todos sus actos militares y sus bombardeos hacia la Franja de Gaza, eso no ha sucedido. En las últimas 24 horas, y acorde a fuentes médicas palestinas, el número de gazatíes supera las 20 y por lo tanto podemos ver que es cierto que ha habido un descenso en la cantidad de los ataques del régimen de Israel, sobre todo en el día de ayer, pero sin embargo aún sigue habiendo ataques, aún sigue habiendo víctimas gazatíes, sigue habiendo heridos y por lo tanto esa declaración que realizó Donald Trump hacia Israel, Israel no la ha implementado. Por otra parte, en el día de hoy supuestamente comenzarán las negociaciones en Egipto. Supuestamente, y según los medios israelíes y medios hebreos, se preveía de que las negociaciones se realizasen en el Cairo, pero al parecer ha habido un cambio. Las negociaciones se realizarán en la ciudad de Sharm el-Sheikh, también en Egipto, pero no sería en su capital, en el Cairo. Acorde al canal Kan hebreo, hace tan solo unos instantes la delegación israelí acaba de aterrizar en la zona de Sharm el-Sheikh. También en el día de ayer el movimiento de Hamás anunció que los líderes de Hamás, este grupo negociador, el líder Khalil al-Haya, también se encontraba ya desde el día en Egipto. Te escuchamos. Necesarios para poder realizar estas negociaciones en Egipto, pero sin embargo la delegación que se ha dirigido por parte del régimen de Israel no es supuestamente la acordada. Al principio Benjamín Netanyahu iba a enviar personas de alto rango, altas personalidades, pero según la reunión que realizó en el día de ayer Benjamín Netanyahu con su gabinete, no se ha acordado enviar alto rango, a negociadores, a mediadores, pero ha informado que los altos rangos hasta el momento no lo enviará para ver cómo transcurre en estos 2 o 3 días las negociaciones. Si ve que hay un avance en lo que se relaciona a las negociaciones y que hay una aprobación y que las negociaciones van por buen camino, Benjamín Netanyahu dará la luz verde para enviar a estas personalidades de alto rango. Entre ellas se encontraría el presidente de la Mossad y de la Shabbat israelí, pero hasta el momento no ha aceptado Benjamín Netanyahu que estos ministros o altas personalidades se dirijan hacia Egipto. Por otra parte, también supuestamente se esperaba de que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se encontrase también presente para participar en estas negociaciones, pero al igual que ha pasado con Israel, Steve Witkoff en este momento no comenzará a integrarse en las negociaciones, sino que se verá si las negociaciones van por buen camino, si hay una posibilidad de llegar a cabo a un acuerdo, y si es así también Steve Witkoff se unirá a esas declaraciones. Pero sin embargo aún sigue habiendo ese miedo de que las declaraciones puedan fracasar, sobre todo porque hay distintos puntos que hasta el momento no se ha llegado a cabo a un acuerdo. Primeramente, lo que se relaciona a la retirada de las tropas del ejército de Israel. Supuestamente en el mapa que ha publicado el presidente estadounidense Donald Trump, Israel en la primera fase del acuerdo seguiría conquistando más del 75% de la Franja de Gaza. Hasta el momento Hamás no lo ha aceptado. Israel, tanto como los Estados Unidos, aseguran de que en este punto no se podría dialogar, que no podría haber una flexibilidad por parte de Israel ni por parte de los Estados Unidos, y por lo tanto ese punto puede ser un punto de conflicto. Por otra parte, en lo que se relaciona al desarme del movimiento de Hamás, Hamás había aceptado ceder sus armas a una parte egipcio-palestina, ya sea la autoridad palestina o autoridades egipcias, pero sin embargo Israel, tanto como los Estados Unidos, dicen de que no es necesario eso, sino que es lo que se necesita es que Hamás dé sus armas a un organismo internacional, algo que Hamás ha asegurado de que eso no podría aceptarlo, y por lo tanto hay un miedo por parte de Israel como por parte de los Estados Unidos de que las negociaciones puedan fracasar. También por parte de Hamás hay un miedo de que Israel en cualquier momento pueda cambiar las reglas, pueda cambiar las condiciones y que haya un giro dramático en los acontecimientos, y por tanto hasta el momento, Carlos, es muy temprano para cantar victoria. Es cierto de que hay un avance en lo que se relaciona a las negociaciones, pero aún no hay nada claro, y supuestamente en el día de hoy comenzarán las negociaciones en cualquier momento y comenzarán a aclararse sobre todo estos puntos que pueden ser puntos de conflicto y de diálogo. Bueno, eso es lo actual en horas, porque yo lo veo usted escribiendo, dando de verdad esa visión, y es la misma de un pueblo
que hoy despertó. Cuando uno habla del pueblo mundial, a nivel mundial, de cómo está despertando, y hay gobiernos que se le estremecieron, gobiernos de esa Europa que los pueblos los están obligando a tener una posición hoy. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Sí, efectivamente, yo creo que el hecho de que Israel haya accedido a negociar en buena medida se debe a que en muchos países empezaron a reconocer el Estado de Palestina. Y eso es una presión, porque realmente ellos llevaron todo al terreno, manipulando los medios, al terreno de que los malos son los palestinos y todo eso, pero ahora se está revirtiendo con una cantidad enorme de manifestaciones en muchas partes del mundo, no solamente en países del sur global, sino también en países de Europa, por ejemplo, o en estados de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Israel está siendo presionado, tenía que suceder tarde o temprano, porque realmente es un genocidio lo que está sucediendo hoy, a pesar de que ellos quieran manipular la información y utilizar otras palabras. Se vio en la ONU cómo abandonaron la sala. Abandonaron la sala casi todas las delegaciones cuando fue Netanyahu a dar su discurso. Entonces, lástima que estos tiempos sean tan lentos, ¿no? Porque, digamos, ha dado, este periodo de 2 años ha traído más de 70.000 muertos. Y bueno, y eso son las contabilizaciones oficiales, y hay gente que dice que son muchos más. Entonces, yo creo que esto es una experiencia que incluso podría, aunque suene un poco egoísta decirlo, podría determinar que a Estados Unidos le cueste mucho más hacer un ataque potencial a Venezuela, porque ya la opinión pública internacional está muy dolida con esto que está pasando en Israel, y digamos, comenzar un ataque de esa magnitud, que además no es posible. Gaza es del tamaño posiblemente del municipio Libertador o del municipio Sucre. Venezuela es muy grande como para hacer con 8 barquitos hacer unos ataques, pero sí pueden hacer daño. Sí pueden hacer daño con ataques puntuales, fíjate con misiles. Pero una pregunta, fíjate lo que nuestros sistemas de inteligencia y contrainteligencia, SEBIN, DIGESIN, el 6CPC, decir, todo lo que nuestro capitán Diosdado nos ha dado, una reflexión estratégica de cómo querían atentar contra la embajada, ellos mismos, pues ahí, contra la embajada de Estados Unidos, lo que tú estás llevando. Sí, el punto es que ellos quieren hacer una presión al gobierno y posiblemente a la Fuerza Armada para que haya una división. Y lo que han logrado es lo contrario, es la unidad no solamente de la Fuerza Armada, la unidad nacional, salvo un sector reducido de gente que son muy fieles a los Estados Unidos, como algunos políticos que ya conocemos, que se mantienen en esta posición extrema de solicitar sanciones, invasiones, etc. Entonces, pero muchos sectores de la oposición ya se han plegado a la Unión Nacional en contra de posibles ataques de Estados Unidos. Pero como digo, o sea, un ataque de esta naturaleza, digamos, tan salvaje como está haciendo Israel sobre Gaza, no es posible, porque para empezar, en ese caso Israel es vecino de Gaza, la logística es mucho más fácil hacer los ataques. En el caso de Venezuela, pues está el Mar Caribe de por medio, y aunque tienen armas muy poderosas, pueden hacer ataques puntuales en una geografía muchísimo mayor que la de Gaza. Entonces, sí nos han hecho daño. Existe un estudio, hay un estudio que presentó en el canal de Telegram de Ahí Les Va, Mirko Casale, no sé si conoces, él estuvo en Venezuela y él estuvo trabajando conmigo en algunos proyectos,
donde él presenta, él hace un buen resumen de ese estudio, donde se expresa la cantidad de muertes que han causado las sanciones coercitivas, las sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales en el mundo. Es casi como una guerra, es una masacre también. Es una masacre las medidas coercitivas unilaterales. Y en Venezuela... Yo me acuerdo, Emilio, porque tú viniste en uno de los primeros programas, hace tiempo ya, y nos estabas hablando de los estudios de las medidas coercitivas unilaterales. Sí, exactamente. Te agradezco eso es como, esos son asesinatos silenciosos, sí. Porque incluso en Venezuela ha tenido que haber casos de que no se consiguió una medicina y alguien falleció cuando no debía haber fallecido. Eso, digamos que es muy, digamos que no es la bomba que cae y mata con todo el horror que eso implica, sino que es el asesinato silencioso. Emilio, y esto nos ha servido para generar una conciencia a nivel de todo nuestro pueblo. ¿Crees que ha abierto? Porque fíjate, antes pensaban cuando se hablaba de guerra económica, se reían muchas veces de lo que hablaba nuestro presidente, doctor Nicolás Maduro Moro en Seguridad Nación, y veíamos aquí en combate, pues tú tienes tiempo aquí, ya nosotros vamos a cumplir 10 años, Emilio. Sí, mira, eso de la conciencia. Hay un concepto que se llama ventana de Overton. Ajá. La ventana de Overton es, como decirte, el conjunto de afirmaciones que pueden hacerse públicamente sin que la gente se indigne. Y esa ventana se mueve. Es decir, posiblemente hace 30 años, no se podía hablar de que el nazismo podía tener chance, pero hoy día hay grupos nazis. Entonces han logrado mover la ventana de Overton hacia la derecha. Pero en Venezuela, toda esta reacción que ha tenido la masacre, el genocidio en Gaza, ha otra vez movido esa ventana. O sea, la gente se está indignando con eso. Ellos han querido normalizar la masacre. Todo lo que está sucediendo en el Caribe de bombardear lanchas sin fórmula de juicio, sin ningún tipo de averiguación, eso es como dispara primero y pregunta después. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos? Tratar de normalizar esa situación, es decir, que a la gente le parezca que eso es normal, y eso no es normal, eso está en contra de los principios básicos de cualquier democracia y de los derechos humanos. Entonces, la conciencia un poco está en esa medida de qué es lo que consideramos normal y qué es lo que los indigna. Nos tiene que indignar lo que está pasando en Gaza, y en Venezuela ha sucedido, pero el control mediático en muchos otros países no han llegado a ese punto de que la gente se indigne en la misma medida. Entonces, nosotros tenemos que mantener la capacidad de asombro, mantener la capacidad de indignación con todas estas cosas. No solo porque nos puede pasar, sino porque es simplemente un tema humanitario. Nosotros tenemos que tener sensibilidad con el prójimo. Es importante decir, todo este tiempo ha habido estaba dormido la conciencia de un pueblo a nivel de Europa y de otras partes del mundo, y vemos cómo está despertando. Y yo siento que la metodología tuya que nos quieres dar con tus investigaciones es ese despertar que requerimos de la conciencia de nuestro pueblo, que habita en nuestra Venezuela de hoy, que tenemos que estar con el ojo pelado, de no dejarnos manipular. Importante hoy todo esto. Mira, ¿podemos ir por una pausa? Bueno, no, Emilio, claro. porque tenemos un tema que yo sé que tú también estás trabajando, de cómo, y ese es el desespero a mi criterio, pero yo creo que tú no lo expliques, y dejo esta pregunta en el aire. El tema dólar está por debajo. El oro y otros minerales, el Bitcoin están subiendo. Imaginémonos lo que ocurre hoy en ese estado profundo norteamericano, y lo que hoy empresario, emprendedor, trabajador, trabajadora, cultor, todas y todo, lo que tenemos en la Venezuela de hoy que tenemos que cuidar para nosotros y para nuestros hijos, investigadores, todas y todo, las potencialidades que tiene la Venezuela de hoy y la esperanza férrea, firme, que tenemos que seguir manteniendo por nuestra independencia y soberanía. Vamos a ir a una pausa.
Volvemos otra vez, estamos aquí con la biblioteca, como siempre, aquí activos. Y en esa fórmula perfecta, profesor, estamos ahorita conectados, nos vamos a conectar con las agencias internacionales. El tema, el ámbito económico para mí, en ese estado profundo capitalista, que nada más y nada menos, venezolanas y venezolanos que nos ven, hay que ser conscientes. Ellos, con una guerra psicológica, prácticamente llevaron lo que se llama el tema de la emigración, no nada más en Venezuela, en varias partes del mundo. Y a nivel de ese estado profundo hoy, sacan a los inmigrantes de allá, los persiguen, 600.000, nada más y nada menos la cifra que hay por ahí de venezolanas y venezolanos que están allá. Imaginémonos, eso no tienen piedad de nadie. La Venezuela de hoy, con un sistema estratégico, a pesar de las 1040 medidas coercitivas, ejerció oportunamente el plan Vuelta a la Patria. Imaginémonos todo esto que estamos hablando. Pero vamos a ver hoy, y dentro de mi criterio, con todo el respeto a nuestro invitado, el doctor Emilio Hernández, yo quería también poner sobre la mesa esa fotografía que está hoy llevando, pareciera, dentro de ese estado profundo, las grandes limitaciones que tienen ellos para seguir subsistiendo en el modelo que ellos tienen. Nada más y nada menos lo que tenemos hoy en este sur global y la Venezuela de hoy. Petróleo, que nos dio ese Dios que es tuyo, que es mío, que es todo. Mira, que es de todo, que tenemos una gran riqueza, que es para nosotros. Y para que el que quiera venir tiene que pagar, no robárselas, como ellos siempre pretenden hacer las cosas, porque son unos vulgares pillos. Entonces, yo quería ver si podíamos conectarnos, profesor, con todo el respeto suyo, a esa información que llegó, para ir haciendo toda también a profundidad lo que tenemos hoy, pero eso es allá, pero pensemos en los que están ahorita tomándose un café, los que están en su cotidianidad con el canal multiplataforma de TVFAN. Veamos un poco quién es la Venezuela de hoy y por qué tenemos que defenderla en unidad nacional. Vamos a ver ese video. Gracias, Alejandro. La clave es esto. La clave es este gráfico de wallstreet.com. La clave es este gráfico, donde el predominio del dólar, el predominio del billete verde, se ve ya en una situación más complicada. Y ahora ya lo vemos de una manera clara en un comportamiento en el que desde el entorno de la inflación del 79, el movimiento del dólar, ese predominio del dólar ha ido con efecto de montaña rusa, inflación estadounidense, llegada del euro para convertirlo o para ponerlo en una fotografía complicada alrededor de su valor como porcentaje de reserva, que ahora ya lo tenemos en un entorno parecido al de 1994. Es decir, el predominio del dólar en este entorno como moneda de reserva disminuye y esa participación del dólar estadounidense en las reservas de los bancos centrales, como les contaba antes, cae a nivel mundial 1,5 puntos en el segundo trimestre de 2025, al 56,3%, el nivel más bajo desde 1994. Desde el año 2000, este porcentaje ha disminuido en 16 puntos. En comparación, el dólar estadounidense reflejaba el 85% de las reservas mundiales aquí, en 1977. La segunda crisis del petróleo se lo llevó por delante. Al ritmo actual, el peso del dólar, dice wallstreet.com, podría caer por debajo del 50% en 5 años. El euro representa aproximadamente el 21%, el yuan chino aproximadamente el 5,5% de las reservas globales. ¿Qué está provocando? La inflación, con unos gobiernos que dicen, he encontrado la otra máquina, tienen una máquina aquí, preciosa, maravillosa, a la que le das e imprime dinero, pero genera deuda. Y de repente, algún iluminado, nunca mejor dicho lo de iluminado, llegó y dijo, hombre, si hay otra máquina al lado de esta, que es la máquina de colarle la inflación al ciudadano para reducir la deuda. Esta máquina de imprimir dinero genera deuda, esta máquina elimina la deuda, pero convierte a tu ciudadano, a tu pueblo, a tu moneda en pobre.
pero como no tienen más en la cabeza, porque viven iluminados, ¿no? No tienen más en la cabeza, solo viven de la iluminación, le metían a la máquina del dinero por aquí, pum, 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 inflación, inflación, 30% de inflación en los últimos 3 años, y luego llegaron y dijeron, pero si hay otra, pero si esto es maravilloso, ¿cómo te llamas? Pepe, 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 vas a flipar. Y Pepe ha flipado. Y entonces empezaron aquí, pum, 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 inflación al contribuyente, inflación al contribuyente, inflación al contribuyente. Llegan y dicen, no, si la deuda es la misma nominalmente, pero en porcentaje del Producto Interior Bruto, ya no tenemos un 120, tenemos un 100, ya. ¿Y tu ciudadano de a pie? Empobrecido. Pero te importa una mierda, porque lo único que te importa eres tú, como político. ¿Y qué es lo que están haciendo? Hundir a la clase media. Fíjense que ellos mismos empiezan a salirse de este escenario, porque saben que la combinación de esta máquina de imprimir dinero y esta máquina de imprimir pobreza a base de pasarle por inflación la deuda al contribuyente genera un desastre, es evidente. Oiga, usted se ha pasado porque, como político que es, quiere vivir lo mejor que pueda, no hablamos de sobres, lo mejor que pueda. Pero llega un momento que le dice, la máquina está a punto de explotar y el sistema también. Pues que lo pague el capullo de siempre. Y se lo pasan al ciudadano de a pie. Y el ciudadano de a pie dice, pero si mi monedica vale cada vez menos. Si yo tomaba un café por 80 céntimos y no me baja de €1,50, €1,70 o 2. Más que este es. Entonces, esto no hay quien lo sostenga. Y ellos mismos se dan cuenta a la hora de ver la fotografía alrededor de el dólar es un referente, no está endeudado, tiene salud, es solvente. Llega la segunda crisis del petróleo y dicen, ¿qué solvente? Si os habéis cargado la razón de la solvencia del oro, del dólar, que es el respaldo del oro. Se va a freír espárragos, por no decir otra cosa, ese valor. Y sobre todo esa capacidad o ese posicionamiento en las reservas, porque los propios banqueros centrales, Greenspan, Volcker, Powell y la madre que los hizo a todos, dicen que nos hemos cargado el sistema. Recortemos. Llegan además los países que le dicen, toma, mira, el anillo único, tómalo, póntelo, se llama dólar. Y le dicen, ¿qué anillo único? Métetelo por donde te quepa, ya no quiero tu dólar. Porque me impones sanciones porque dependo del dólar. ¿Qué hace el movimiento? Movimiento a la baja otra vez. Dice, no, es que el euro, ¿pero qué euro? Si el euro es un 20%, 21%, el euro no va a sustituir al dólar. Lo que vamos es a un modelo donde el oro viene a convertirse en la referencia, en el sostén, en el baluarte, en la reserva, en una única reserva de valor, junto con Bitcoin, del desastre que nos han montado. Y nos dicen los iluminados, no te preocupes, porque ahora todo va a ir fenomenal, como en el 29, como en el 69, en el 73, en el 79, en el 2000, en el 2008, que decían, estamos en la Champions, si esto es maravilloso. Fíjate, y le hablo hasta los hitos históricos, ahorita terminando esa ventana comunicacional de afuera, eso no es de aquí, ellos muchas veces tiran para todos lados, pero veo el desespero que hay de su análisis. ¿Qué podemos decir, profesor? Bueno, usted ha escrito también esos temas económicos. Sí, sí. El oro, claro, como elemento de reserva de valor, pues se está valorizando porque el dólar, por temor con el dólar, ¿no? Estados Unidos no solamente que imprime, ha estado imprimiendo dólares durante décadas. Y con eso compra, con eso gasta. Es como, salvando las distancias, es como que si tú tuvieras una máquina de falsificar dinero en la casa y imprime y con eso sales a comprar. Eso ha hecho Estados Unidos. Pero llega un momento en que la gente dice, bueno, pero ya tenemos muchos. Ya eso no cuela, como diría el amigo ahí. No, eso ya está empezando a hacer aguas, esa estrategia. Y viene el BRICS a poner como digamos, la guinda de la torta, ¿no? para Estados Unidos.
Porque ellos que están haciendo, son economías muy poderosas, representan un porcentaje muy importante de la economía mundial y de la población mundial. ¿Y qué está haciendo el BRICS? No está haciendo una moneda, está haciendo un mecanismo mediante el cual cada quien compra, por ejemplo, si China va a comprar a Rusia, compra con rublos, con lo cual tiene primero que comprar rublos para poder comprar cosas en Rusia. Y al revés, Rusia compra en China con yuanes. Es decir, el fortalecimiento de las monedas nacionales y que las negociaciones internacionales se hacen con las monedas nacionales de cada quien. Experiencia que, por cierto, nosotros fuimos pioneros, porque el Sucre fue un sistema parecido. Con el Sucre, que era un sistema de compensación, uno cuando iba a comprar algo en otro país utilizaba la moneda, es parecido, pero no es igual. Compraba con su moneda nacional y los bancos centrales hacían las compensaciones y vendía en moneda nacional. Pero en este caso, la moneda, las monedas del BRICS, de los países BRICS, se están convirtiendo en, en la base de la economía y están prescindiendo del dólar. Entonces, esto puede tener, y mucha gente lo está temiendo, muchos de los mercados, como se dice, están temiendo que el dólar vaya a ir perdiendo demanda porque los países cada vez más van a comenzar a comerciar en sus propias monedas y el dólar va a ir perdiendo demanda y por lo tanto va a haber demasiados dólares en el mundo para la cantidad de comercio que se realiza con ese dólar y eso va a devaluar el dólar. Entonces la gente está empezando a comprar oro como un bien tangible. El Bitcoin se ha revalorizado como un bien intangible, pero que tiene, como está sujeto a temas de oferta y demanda, pues tiene su valor y ha seguido aumentando. Entonces, el dólar, primero por la cantidad por la estrategia de imprimir dólares, convertirlos en deuda, que va por, no sé, como 36 billones de bolívares, que en inglés serían trillones, pero en español son billones de dólares. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por el hecho de que Estados Unidos sobreestimó su fuerza monetaria y utilizó el sistema dólar como mecanismo sancionatorio. Es decir, la prohibición de usar el dólar y usar los sistemas de pago, el SWIFT, etc. Digamos, la prohibición o la dificultad del acceso a créditos en dólares. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la gente? Utilizar otros mecanismos. Y este mecanismo que se está usando en los BRICS y que se va a seguir extendiendo a países BRICS y no BRICS, y estoy seguro que eventualmente ingresaremos en ese grupo, los países van a tener que usar sus monedas nacionales. Nosotros tenemos que crear una moneda estable para comercio internacional. Esa era la idea que habíamos expresado hace unos años con el petro y que no se hizo. Digamos, lo que nosotros propusimos con el petro no se hizo así, se hizo, digamos, a la medida de otros intereses, de intereses de personas que en este momento están presas, pero que si se hubiese hecho como una moneda estable para hacer comercio internacional, esa sería la moneda venezolana para nosotros vender nuestros productos y nosotros comprar productos en China con yuanes y comprar en Rusia con rublos. Dice que cada quien tenga su moneda y para poder comprar con rublos hay que hacer el cambio. En ese caso sería petros o bolívar oro, como lo que se vaya a implementar, hacer el cambio y entonces se mantiene un mercado de intercambio monetario para poder hacer las compras y no se usa el dólar para nada. Entonces ese mecanismo es el que yo creo que es al que más le teme Estados Unidos.
Hay un economista, se llama Jeffrey Sachs, que él ha hecho varias, bueno, como tiene varios videos por ahí donde expresa su visión del mundo. Él dice que, bueno, esa es la opinión de él, en el fondo, la agresión de Venezuela, de Estados Unidos hacia Venezuela, en el fondo es un conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que quiere es que China se vaya de Venezuela. Y para eso tiene que desplazar al gobierno, porque el gobierno no va a ceder en, digamos, en mantener relaciones con China y con Rusia, que son aliados estratégicos que tendieron la mano a Venezuela cuando Estados Unidos agredió a Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque China es el principal motor, productor industrial, y es el que está, valga la redundancia, motorizando el mecanismo de intercambio basado en monedas nacionales. Fíjate, eso es importante, Emilio, porque vemos hoy cómo la Venezuela está conectada con los nuevos ejes de poder. Y es importante eso, ya que imaginémonos hoy con la ciencia, la tecnología, la innovación, el tema económico, seguir con ese estado profundo destartalado, y me disculpa la palabra, destartalado, que eso no camina ya, y más con este problemón que ellos mismos se buscaron, que es un problema económico. Tienen un modelo que es únicamente dependiente del petróleo, y ellos lo que tienen para petróleo con ese modelo como hace 50 años. Imaginemos la Venezuela de hoy, meternos ahí, no. Yo creo que nuestro comandante Chávez llegó y paró esto. Gracias a Dios. Y hoy en Unión Nacional yo creo que es la gran diferencia que nos viene y nos convierte en lo que fue Cipriano Castro en su momento y hoy Nicolás Maduro Moros, llevando una Venezuela diferente. Importante todos esos detalles. Te agradezco, Emilio. Sí, claro. No, de verdad te agradezco. Sí, sí. Porque están los BRIC, están todos estos temas que pareciera que son temas que están ahí y que son programas diferentes. Y el tema de los BRICS tiene relación directa con el tema del dólar, Claro. con el tema de la depreciación. La canasta de moneda. Todavía hay que decirlo, todavía el porcentaje de las reservas y las operaciones comerciales internacionales en el mundo tienen mayoritariamente uso del dólar. Claro. Pero lo que se está observando es el decrecimiento, y eso tiene muy nervioso, por supuesto, a los Estados Unidos, porque ellos, imagínate tú, que fácil es imprimir dinero para con eso ir a comprar, para hacer la metáfora de un falsificador de dinero, Sí. para hacer esa metáfora, porque en el fondo es eso, o sea, tú imprimes dinero y con eso compras. Entonces, Eso cae en cualquier momento. y Yo luego siento que eso la puede caer. comparación que hace todo el mundo con China. ¿Qué ofrece China? Mira, producción industrial a buen precio y hacer negocio. ¿Qué ofrece Estados Unidos? O me compras o te disparo. O sea, es como decir el que cobra vacuna. La relación de Estados Unidos con el mundo comercial es como el cobrador de vacunas. Como un delincuente, pues. Cada vez más. Y mucha gente lo atribuye a que son patadas de ahogado de un imperio que está a punto de derrumbarse. Y a punto no es mañana, sino históricamente, pues a lo mejor en unos 10 años. O sea, que está históricamente a punto de caer el imperio estadounidense. Fíjate, Emilio, yo quería ver si podíamos irnos a pausa. Ahí tenemos en el próximo segmento, no se separen, una información que dio nuestro presidente, ya la hemos sacado varias veces, oportunamente ante un grupo de delincuentes aquí que lo que querían era buscar claramente prácticamente una escalada, porque nosotros somos gente de paz, somos un gobierno de paz, y eso es importantísimo, y tenemos también lo que es la diplomacia bolivariana de paz, que estamos recibiendo cartas credenciales, que en estos días se dio. Es decir, tenemos hoy una agenda estratégica en unión popular, militar y policial. Quiero agradecerte todos esos comentarios, porque nos fuimos hasta los BRIC, que hoy es un nuevo relacionamiento. Ya tengo que decírtelo personalmente, los mensajes que nos llegan. Vamos a irnos a una pausa.
debemos, ¿vale? Quiero agradecerle a todo el equipo de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los oficiales superiores, oficiales subalternos, una tropa profesional de primera línea, porque es la comunicación estratégica. Ya la comunicación es un arma de guerra, lo utilizan como instrumento de guerra, y nuestra Venezuela de hoy, con el legado de nuestro comandante Chávez, dejó toda una visión defensiva. Estamos defendiéndonos y nadie nos va a apartar de lo que es hoy una realidad meridiana, Emilio. Y ahí están los grandes logros de nuestro sistema policial, que alertas tempranas por varias vías estamos neutralizando a esos terroristas internos que los tenemos medidos. Y por ahí nuestro capitán Diosdado habló del tuntún, el tuntún que está pendiente, porque tenemos que prevalecer lo que hemos visto en nuestras autopistas, en nuestras carreteras, en lo que hoy vemos en la tranquilidad, que es la paz. Aquí no puede venir a nadie a alterarnos la tranquilidad y la paz. Y más ahorita, en esta fuerza de amor, que son como siempre, son nuestros diciembre, que empezamos antes, porque es la alegría, es esa visión. Víctor, ahí tenemos esos videos de Nicolás, de nuestro doctor Nicolás Maduro Moro en Seguridad de la Nación, que es importante que lo veamos un poco, conseguirnos con lo que hoy hace nuestro sistema estratégico en la defensa integral, pero también lo que se ha logrado con la diplomacia bolivariana de paz, que sé que son tus comentarios, ¿vale? Ahí le estamos metiendo chispa a lo que es las ideas permanentes y las reflexiones de un universitario investigador como lo es el doctor Emilio Hernández. Vamos a ver esos videos. Esta situación fue confirmada, puedo decir, por lo menos dos fuentes de mucha credibilidad. Afortunadamente nosotros tenemos un sistema de información e inteligencia que ha arrojado grandes resultados a lo largo de muchos años. Y nosotros trabajamos con mucha seriedad, profesionalismo. Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que es una embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos, es protegida y preservada como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno. Eso es una embajada, como todas las embajadas, que son permanentemente cuidadas, atendidas, se respeta. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela es territorio de los Estados Unidos. No así lo que es nuestras embajadas en Washington, como todo el mundo sabe, que fueron asaltadas, secuestradas y están ocupadas ilegalmente. Ahora, se confirmó, y apenas yo personalmente pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble y muy destructiva por el grupo terrorista que se estaba encargando de este tipo de cosas. Yo le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo de manera inmediata. La reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva. Se tomaron todas las medidas. El ministro Diosdado Cabello inmediatamente mandó a los comisarios de la Policía Diplomática venezolana a reforzar, a coordinar con el personal que tiene la Embajada de Estados Unidos. Ellos no tienen personal diplomático, sino tienen personal de seguridad cuidando sus instalaciones, que son bastante grandes, son un complejo de edificaciones, y se reforzó toda la seguridad alrededor de la Embajada de los Estados Unidos. La investigación continúa. Puedo decir que en la tarde del día de hoy
el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista. ¿En qué parte están esos responsables? Y también le informó que lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar, porque la noticia está en pleno desarrollo, pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado, que fue avalado por una persona que ya se sabrá. Fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá, pero eso está en pleno desarrollo. A mí me gusta ser en esto muy equilibrado, muy objetivo, y me gusta trabajar sobre la base del profesionalismo de nuestros servicios de inteligencia. Agradeciendo de manera directa toda la cooperación con Venezuela, estableciendo agendas de trabajo conjunto para el desarrollo económico, comercial, atraer inversiones, para el acercamiento cultural, humano, con todos los países, planes de acercamiento en el campo de la cultura es muy importante, con todos los países, con cada uno, fíjate, son diversos países, Bielorrusia, ¿no? Con toda esa historia grande que tiene de resistencia, están cumpliendo 80 años también de la victoria contra el nazifascismo. Bielorrusia fue, le pasó el fascismo y los nazis por encima. Bielorrusia luchando por la paz ante las amenazas del loco Zelensky de Ucrania. También hemos estado conversando con Camboya, el reino de Camboya. Muy emocionante la conversación porque desde niño admiramos a Camboya, ¿no? Vietnam, Laos y Camboya. Nuestra admiración muy grande de los años 70. También hemos estado hablando desde el África con Costa de Marfil. También, bueno, saben que para nosotros el África es la madre. Yo le dije al embajador, estoy hablando con un representante de nuestra madre, la madre África. Y bueno, todas las posibilidades de profundizar, pues se trata de profundizar las relaciones con el embajador de Hungría, recordando la visita del canciller húngaro, mandándole saludos al primer ministro Víctor Orbán, recibiendo sus saludos, y ahora con el embajador de Azerbaiyán. Estuvimos recordando las 3 visitas que yo he hecho a Azerbaiyán. Fui a Azerbaiyán como presidente del Movimiento de Países No Alineados, después fui a la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, donde Azerbaiyán asumió la presidencia, y luego fuimos en junio, en plena pandemia del año 2022, y con Azerbaiyán siempre avanzando. Ellos también luchando por la paz de su región, iniciativas muy interesantes. Me estuvo contando elementos de las iniciativas de paz en toda aquella zona, y mandé saludos a mi amigo, al presidente de Azerbaiyán. Y bueno, con todo hemos establecido una agenda, siempre nosotros trabajando por el bien de Venezuela, en base a los principios de autodeterminación, soberanía, respeto, igualdad entre los estados, y un principio que aunque no está escrito en la Carta de Naciones Unidas y en los documentos diplomáticos de la geopolítica mundial, que es el principio humano, que sea humana la humanidad. El principio humano de entendernos, quién eres tú, quién soy yo, quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros, y sobre la base del entendimiento plantearnos grandes metas. Venezuela, aquí en Sudamérica, territorio de paz, y grandes metas con el África, con Europa, con Euroasia, con Asia, etcétera, etcétera. Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, no solo por los gobiernos, que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial.
porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Nosotros lo que vamos es para adelante, en lo económico, en lo social. Ellos están muy admirados de la vida social, económica y comercial de Venezuela. Muy admirados porque en el mundo dicen 1000 cosas, pero los venezolanos estamos aquí tranquilos, trabajando, estudiando, viviendo, produciendo. El que no trabaja no tiene vida. Un país de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, siempre preparándonos para la defensa, sí, pero haciendo nuestro trabajo. Cada quien en el trabajo que les corresponde. Silvia, canciller, Venezuela tiene una diplomacia. Bueno, ahí venimos, fíjate, no es casual hoy la agenda de la diplomacia bolivariana de paz, pero la defensa integral. ¿Qué podemos decir, Emilio? Porque tú le has dado esa pluma perfecta de la investigación, que acierta muchas veces, casi todas las veces, corto, mediano plazo y a largo plazo, de lo que son los resultados positivos para nosotros. Para ti que nos puedes estar viendo, lo que es hoy mantener la tranquilidad y la paz, y algo que es la fe en todo lo que estamos haciendo. Sí, digamos que mantener la paz frente a un agresor, como en este caso Estados Unidos, necesita trabajo en varios frentes, ¿no? Uno, el diplomático, el mediático, porque toda guerra necesita convencer, o sea, todo país que va a la guerra necesita convencer a sus ciudadanos de que es necesario. Por ahí se dice que la primera víctima de toda guerra es la verdad, ¿no? Porque tú tienes que torcer la verdad para poder convencer a alguien de que tienes que ir a matar a otros. Tienes que demonizarlo, tienes que decir que son narcotraficantes cuando es mentira, cosas como esta, ¿no? Y el otro es el tema económico, es decir, aunque en Estados Unidos están tratando de manipular a la opinión pública para convencer a su gente de que Venezuela es una amenaza, cosa que es muy difícil de creer. Se metieron por un camino que es muy difícil de creer, porque algo como que de la noche a la mañana, cuando nunca Venezuela había sido nombrada como factor importante en el tema de producción o de tráfico de drogas, pronto de la noche a la mañana sacan estas versiones que la gente está asombrada, ¿no? En el tema económico también es importante avanzar. En el tema económico en el siguiente sentido. Ellos están sacando cuentas. Ellos dicen, nosotros gastamos tantos millones en tantas bombas, tantos misiles, no sé qué, y luego sacamos tanto petróleo que no lo vamos a pagar. Bueno, ya lo dijo Trump en una declaración, indignado. Eso, ¿cómo es posible que ahora le estemos comprando petróleo a Venezuela? O sea, se lo quieren llevar gratis. Mire, perfecto pega con el segmento anterior que tú nos hablabas con la maquinita de hacer sí, billetes. No, claro. Discúlpame que te pero sí. Esa maquinita de hacer billetes. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en el tema diplomático porque esos son apoyos que al final también se traducen en temas económicos, porque si hay boicot, por ejemplo, a productos estadounidenses, eso les pega. Nosotros tenemos que ponerles esa guerra muy cara, que ellos, cualquier acción contra Venezuela les salga caro, porque militarmente no podemos ganarle a Estados Unidos, o sea, tienen no sé cuántas bombas atómicas y todo esto. Pero que le salga más caro la acción militar de lo que ellos creían. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, en otras guerras, la llamada Segunda Guerra Mundial, se utilizaron algunos criterios como de tierra arrasada, ¿no? Por ejemplo, cuando iban avanzando los nazis, los rusos iban retrocediendo, porque era un retroceso táctico, pero iban quemando, digamos, los pueblos y las ciudades que iban en el medio para no dejarle nada. Entonces, nosotros tenemos que pensar, aunque suene muy duro, ¿no? Esto que estoy comentando, son tácticas de guerra. Nosotros tenemos que decirles a ellos, miren, si ustedes entran aquí a nuestros campos petroleros no van a encontrar nada.
Es decir, que se les ponga cara a la guerra. Utilizando estrategias, ¿no? No necesariamente destruyendo a priori las instalaciones petroleras, pero utilizando estrategias que le pongan cara a la guerra. Entonces, esos tres frentes, el frente diplomático, el frente mediático y el frente económico se está manejando de una manera un poco más de bajo perfil, pero el frente diplomático y el frente mediático se han abordado de una forma contundente. En el video vimos cómo el presidente está, digamos, haciendo un resumen de lo que está haciendo en el frente diplomático, con países del sur global, con países de BRICS y otros países que están, digamos, enfrentados a esta forma de hacer política por las malas y de buscar control de todos los países por las malas que está llevando Estados Unidos y lamentablemente sus seguidores, los europeos, que los europeos están de una manera absolutamente indigna y no consona con su historia, haciendo todo lo que dice Estados Unidos. Entonces, aquí y allá se le salen del guión, como esto de reconocer a Palestina, pero en el fondo están haciendo todo lo que dice Estados Unidos. Entonces ese bloque de Estados Unidos y Europa están utilizando mecanismos de agresión para mantener control sobre lo que ellos quizás aún consideran sus colonias. Fíjate, esto es importante porque esto, te lo dije cuando te estaba interrumpiendo el tema de la máquina de hacer billetes ahí. Se le está cayendo entonces a ese bloque toda la hegemonía versus los BRICS sobre esa nueva, tú lo explicaste, pero fíjate cómo estamos ahorita hablando. La Venezuela de hoy con una diplomacia bolivariana de paz, una visión de entender también que tenemos un sistema defensivo territorial con alertas tempranas. Todo esto va aunado con los BRICS. Es decir, ese bloque se está desmoronando. Sí, porque ahorita le estás incluyendo también a Europa, es importante lo que estás hablando. Porque fíjate, da un vuelco después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como el gran motor industrial del mundo. Y lo que es hoy China, pero lo fue Estados Unidos. Y ese fue un control más sano, basado en el tema económico. Ellos ponían aquí sus carros Ford y Chevrolet, que ya no son de buena calidad, frente a los carros japoneses o incluso los chinos, que están saliendo unos de altísima calidad. Ellos tenían ese control, digamos, por el comercio, ¿no? O sea, ellos podían comprar materia prima y aportar el tema con valor agregado industrial. Pero ese rol ya lo perdieron, entonces ellos fueron cada vez más a tratar de dominar al mundo en dos frentes: el frente militar, o sea, el frente de presión militar, amenaza, la fabricación, el complejo militar industrial de Estados Unidos es gigantesco, y en el frente financiero, es decir, tratar de dominar porque tienen los flujos financieros, tienen control sobre los entes que dan préstamos como el Fondo Monetario Internacional, los sistemas de pago como el SWIFT, etc. Entonces, en esos dos frentes que son como cascarones vacíos, porque al final el que quiere lograr algo de ti amenazándote, eso se le va a caer a la larga, amenazándote militarmente o amenazándote con quitarte dinero, con robarte dinero, como hicieron con Libia, por ejemplo. Libia no solamente los bombardearon, sino que les quitaron $200.000 millones de reservas. Y como con Rusia también le han congelado $300.000 millones, etc. Entonces, eso frente a la acción de los BRICS, que está basada en ir desarrollando relaciones con el resto del mundo, basado en intercambio de producción industrial, de producción tangible, de intercambios reales, que era la estrategia que abandonó Estados Unidos y Europa, y ahorita la tienen los BRICS. Entonces, en esa guerra,
por ley, van a ganar los BRICS. Puede ser pronto o no tan pronto, porque están dando patadas de ahogado, Occidente, pero en esa guerra, cuando tus términos de relacionarte con otros países, con otras economías, están en términos reales, es decir, tú me vas a dar un tractor o me vas a dar un préstamo bajo amenaza. O sea, oye, ¿qué prefieres tú? ¿El tractor? Hay un nuevo orden internacional. Estamos avanzando hacia un nuevo orden internacional. Bueno, ya de hecho, en cierto modo lo hay, porque los BRICS son ya una realidad muy poderosa. Claro, pero me gustó toda esa metodología que usted nos está explicando. ¿Verdad que sí, entonces los BRICS están representando ese mundo de relacionarse con los demás en términos reales, de valor agregado, en términos económicos reales. Tenemos una ventaja, que a nosotros nos ven en esos caminos reales, nos ven por todas esas vías, y el método de nuestro doctor hoy, como siempre, le da una visión académica y epistémica, que estamos viendo todo esto ahorita en este tercer segmento, ahorita cuando uno viene en esta línea. Sí. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos al hecho de que Venezuela está comerciando con China? Bueno, todo el mundo está comerciando con China, pero Venezuela, el petróleo, pues China está recibiendo un gran porcentaje de la menguada exportación de petróleo de Venezuela, menguada por el tema del bloqueo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos? No es, dice, mira, te voy a ofrecer mejores condiciones, voy a hacer inversiones, voy a darte estas maquinarias para que hagas las perforaciones mejor. No, el tema de ellos es o comercias con nosotros o te bombardeo. O sea, ¿cómo puede en el largo plazo una estrategia así mantenerse? No se va a mantener. Nos harán daño, nos han hecho daño con el tema de las sanciones durante, ya vamos para 10 años. El tema de las medidas coercitivas unilaterales. Nos han hecho daño ya y seguirán haciendo daño, pero nosotros hemos respondido y nos hemos fortalecido en muchos rubros y seguiremos fortaleciéndonos, sobre todo en el tema de la producción nacional y la soberanía económica, sobre todo alimentaria, pero también en otros rubros fundamentales como en ropa y calzado, en construcción, toda etcétera, la manufactura, en salud. Tenemos que ir a un tema de soberanía. Ahí tenemos el general Tiempo, ya por ahí están las señales, para ver si nos despegamos un momentico, una pausa, profesor. ¿Cómo no? Pero me parece, mira, tremendo programa, ¿vale? Quiero agradecerle igualmente al profesor Víctor Teotisco, de los más invitados que siempre vienen, a Reinier Vega, todo, porque hay un método hoy que se aplica en referente informativo con nuestros invitados. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Volvemos, vale, quiero agradecer a todas y todos que estamos conectados con esta visión de entender lo que hemos dicho. Hace falta una comunicación diferente y para eso está nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar al Circuito Radial Tiuna de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es la voz de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, e igualmente desde aquí con nuestra televisora y en el canal multiplataforma. Quiero agradecerte, doctor Emilio, porque sé que el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar está conectada con Glaxo. Tenemos nuevo reto más adelante, que es conectarnos con esos estudiosos de este sur global. Importante eso, yo sé que usted está conectado con todo esto. Y tenemos un video de nuestro doctor y presidente Nicolás Maduro Moros en Seguridad de la Nación. Yo quería ver si nos podíamos conectar ahí para cerrar este segmento con broche de oro como siempre. Doctor Emilio Hernández, quiero saludar a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a nuestro viceministro de Educación para la Defensa
y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, como lo es nuestro mayor general Pérez La Rosa, igualmente a nuestro general de división Pedro Marcano, vicerrector académico. Pues vamos a ver ese video. Vamos a ver. Cristo no vino a bendecir guerras coloniales, al contrario, vino a sacar su látigo para sacar a los mercaderes del templo y lo sacó. Cristo vino a dejar el ejemplo por los pobres, desde los pobres, con los humildes. Cristo vino a abrazar a los leprosos, a sanar. Cristo vino a resucitar a los muertos. Cristo vino a la redención de la humanidad. No como tratan de utilizar Satanás, trata de disfrazarse de Cristo, enarbola Satanás algunas de sus postulados para justificar el bombardeo y la muerte. Bombardean una escuela en Gaza, en Palestina, y dicen que es en nombre de Dios. Asesinan a una familia entera, destruyéndole su casa, madre, padre, abuelo, abuela y 5 niños en Gaza, y dicen que es mandato de la Biblia. Yo le pido con esta medalla a San Miguel Arcángel, capitán de las milicias celestiales, que derrumbe toda la mentira de manipulación y muerte que tratan de enarbolar con una ideología falsa religiosa, y que nuestras fuerzas militares y nuestro pueblo siga levantando con fuerza el verdadero Cristo Redentor, el verdadero Cristo de la paz, del amor y de la justicia, no el Cristo que quieren vender falsamente. Aquí siempre llevo este libro, siempre lo recomiendo, siempre lo publico en mis redes sociales, y debe ser libro de cabecera de todo el que ame a Venezuela. Es un libro pensado en los años 80 desde estas academias. Es un libro macerado desde el bolivarianismo original, que resucitó en el cuerpo de aquellos oficiales valientes, llenos de méritos morales y académicos, encabezado por nuestro comandante Hugo Chávez. Fue escrito en el año 90, pero recogía 500 años de lucha y de historia. En el año 92, saben ustedes, este libro y estas ideas guiaron lo que fue la revolución del 4 de febrero de 1992. Casi exacto, a 500 años de la llegada de las carabelas al Caribe. Los primeros barcos que llegaron al Caribe, la Pinta, la Niña y la Santa María, que fueron la premonición de las invasiones, las conquistas, la colonización y el genocidio que vivimos 300 años de colonialismo europeo. El Libro Azul dibuja el sistema ideológico propio y pertinente de Venezuela, el sistema EBR, que en el desarrollo de estos 35 años desde su edición se ha venido alimentando constantemente. Fíjate, aquí estamos, mira, con nuestro Libro Azul. Y ahí le dejo una pregunta a nuestro invitado ya culminando el programa, porque tenemos unos minutos con tranquilidad y con paz. Hay una doctrina militar bolivariana. Tenemos al padre Bolívar vivo. Tenemos hoy toda una visión de la fortaleza constitucional que tenemos en unión popular militar y policial, y tenemos un estado estratégico de alarma. Es más, blindado hoy. ¿Qué podemos decir, profesor? Con todo ese buen programa que usted, esas reflexiones que nos ha dado. Bueno, eso sin duda nos da una gran fortaleza. Y todo eso que comentas
fortalecido, rescatado, fortalecido por el comandante Chávez. O sea, él fue el que puso otra vez sobre la mesa, pues, en la palestra pública, el tema del bolivarianismo original, el tema de la defensa de la nacionalidad venezolana y de la patria. Entonces, efectivamente, esto es una base que ha convocado no solamente al chavismo, sino a buena parte de la oposición, y es lo que estábamos hablando al principio. Es la base de la nacionalidad venezolana, es la base del ideal de soberanía, del ideal de bienestar, en el fondo, de todos los que vivimos en esta tierra. Entonces, aunque esa es una base y hay que desarrollarlo en estrategias concretas, como decía antes, en el tema diplomático, en el tema mediático y en el tema económico, digamos que esa base es una guía, pues es como un fundamento, por decirlo así, filosófico y existencial, ¿no?, de lo que es nuestra nacionalidad, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que eso es fundamental, hacer referencia a eso. El comandante Chávez también fue una persona que, como comentaba el presidente Maduro, que el cristianismo lo compatibilizó con el socialismo, porque yo recuerdo cuando era pequeño que la iglesia, y todavía suele hacerlo, satanizaba el socialismo. Es decir, eran como, se consideraba, habían logrado manipular a la opinión pública y a la gente, en la conciencia de la gente, como decir, eso son cosas distintas. Y el socialismo es malo y el cristianismo es bueno, pero en el fondo, a través de su enorme legado comunicacional, el comandante Hugo Chávez nos abrió los ojos y nos convenció de que esos son elementos coincidentes, el cristianismo y el socialismo. Inclusive comentó una vez que Cristo era socialista, lo cual empezaron a burlarse mucha gente que, digamos, que ven las cosas de manera superficial, como diciendo, el socialismo eso vino después, muchos siglos después de Cristo, pero realmente se está refiriendo a una esencia, a la esencia del amor por el prójimo y la esencia de, mantener una sociedad cohesionada en función de relaciones humanas basadas en sentimientos como el amor, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente eso que estaba comentando el presidente Maduro en ese discurso cuando le dieron el doctorado honoris causa, viene mucho a colación en este momento, porque las doctrinas bolivarianas, el socialismo y el cristianismo son ejes compatibles absolutamente y se refuerzan unos a otros. Son ejes que se refuerzan unos a otros y la gente tiene que entender que nosotros estamos en una cruzada, como se dice por ahí de manera a lo mejor un poco trillada, estamos en el lado correcto de la historia. Bueno. No, pero me parece muy bien, de verdad. Es importante que se sepa que este eje ideológico, mediático, psicológico, donde nos estamos moviendo, es lo correcto. Nosotros no vamos por el mundo amenazando a otros con armas para que hagan lo que queramos nosotros. O sea, eso es cristiano, eso es bolivariano.
Entonces, yo creo que ese es el punto que yo creo que resume lo que estás comentando, ¿no? Que esa doctrina, la doctrina militar bolivariana de soberanía, es absolutamente compatible con todas estas cosas que ha comentado el presidente Maduro. Quería agradecerle porque no es poca cosa en vivo. Aquí nosotros no tenemos teleprompter. Hitler, Trump, se pone bravo, este señor cuando estuvo allá en la Organización de Naciones Unidas, ni utilizamos eso, ni libreto, ni nada. Y es importante hoy que empezamos con Palestina, que condenamos ese genocidio. Vinimos igualmente las posibilidades atractivas que tiene la Venezuela de hoy, gracias a esta gente que lo que hace es imprimir billetes y todos estos temas que estamos hoy enfrentando con esta fórmula y ya culminando el programa, profesor. De verdad que quiero agradecerle a usted, de verdad, todo ese tiempo que se nos lleva con el doctor Emilio Hernández, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. No se separen de TV Fan. Saludos, pasen feliz día. Por ahí tenemos la Feria del Cardumen, es una feria social, estamos hablando de los alimentos. Nicolás, estamos activos, estás tú ahí dándole vida al gobierno social, que pasen un feliz día, todas y todos.